Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul. Aquí en el Dragonario, bloque informativo, eldragonario.blogspot.com y a la vez a través del canal de YouTube de El Dragonario. La siguiente nota que les voy a pasar, bueno, es un fragmento, pero toca el tema principal de la nota, ya que hacen una remembranza de este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Lo que les voy a compartir demuestra que no hay división de poderes. Después de la presión de AMLO a la Suprema Corte que se ha dado en los últimos días al respecto de este asunto, pues se está definiendo que esta aberración jurídica de prisión preventiva oficiosa, damas y caballeros, se va a mantener. La presión de López Obrador sirvió para algo, aunque sea para algo malo. Sirvió, por desgracia, para algo malo. ¿Quiénes son los que sufren esta prisión preventiva oficiosa? Principalmente la gente que no tiene dinero. La gente que no tiene una forma de cómo defenderse, que no tiene influencia. Los pobres en general, damas y caballeros. Porque el país que es México es famoso, como lo vimos ayer, por la tortura y a la vez por la fabricación de delitos. Los principales beneficiarios de que se llegue, si es que en el dado caso se llega a eliminar esta cosa jurídica que promovió Felipe Calderón, y me refiero a la prisión preventiva oficiosa, los principales beneficiarios serían los injustamente presos, a los que les fabricaron un delito. Por ejemplo, en el caso de Florence Cassé en su momento. También hay que recalcar algo. Muchas personas están en prisión sin estar sujetos a un proceso, sin que se les haya determinado auto de formal prisión o de vinculación, sin sentencia como Israel Vallarta. No, siguen presos por esta figura jurídica en un país serio y con derechos, damas y caballeros, esto no existiría. Bueno, no habría fabricación de culpables. Esto se extrajo todo este artículo, damas y caballeros, del semanario Z. Su autor es Carlos Álvarez Acevedo. Aquí está el link. Vamos con la información. Puede ser que sí sea presión, porque tocamos el tema. ¿Cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Al
aceptar esto y a la vez justificarlo, López Obrador demuestra que no hay división de poderes en este país. Damas y caballeros, que tomando este ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en cierto modo está subordinada al Poder Ejecutivo. Si hubiera separación de poderes, damas y caballeros, la Corte le diría a López Obrador, no digas nada, deja que nosotros trabajemos, tú dedícate a lo tuyo. O hubiera una ley en la que en estos asuntos se acotara la opinión del presidente, o que no pudiera decir nada, pero no. Aparte, recordemos que incluso en la Suprema Corte de Justicia hay cuota de poder, cuota de partidos. No hay que olvidar eso. Independientemente de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único. O sea, se borra el Ministerio Público y el derecho de las víctimas, insistió el mandatario nacional. Si se llegara a eliminar la prisión preventiva oficiosa, no se borraría el Ministerio Público. El derecho tanto del acusado como de las víctimas se mantendría y el Ministerio Público y la Fiscalía tendrían que hacer su trabajo. Si quisieran que durante el proceso judicial un inculpado esté en prisión, tienen que hacer su trabajo como se debe. Esta figura jurídica, damas y caballeros, ayuda a que se den presos políticos, a la fabricación de culpables. Principalmente. Y no garantiza los derechos del inculpado y de las víctimas. Porque aún así no llega a haber proceso. Como en muchos casos. Insistió el mandatario nacional. En esto se puede equivocar, no, se equivoca López Obrador, damas y caballeros, por lo que mencioné en la introducción. ¿Y a quiénes se libera? A los que tienen dinero, a los que tienen influencia. Se equivoca en esto, porque los que tienen dinero y los que tienen influencia, bueno, las dos cosas, son los primeros en salir. Los pobres, el ciudadano de a pie, es el que se chinga, por decirlo, porque no tiene una forma como defenderse. Porque no tiene los recursos para montar una defensa que lo libere. Ahí está el problema, o uno de los problemas. Continúo. Es hasta riesgoso para los jueces, porque es plata o plomo. Es mucho riesgo.
Han asesinado policías, a militares, presidentes municipales porque los encarcelan a los presuntos delincuentes, los jueces los liberan y ajustician. Hay venganza, señaló el político tabasqueño. Aquí vuelvo a lo mismo, damas y caballeros. Si quieren que un criminal, quien realmente se dedique al delito de manera profesional, digámoslo, ya sea dentro del crimen organizado o de manera individual, si quieren que termine encerrado, debemos exigir que el Poder Judicial, que principalmente las fiscalías, ministerios públicos y policías, haga su trabajo como se debe, buscando indicios, buscando evidencia, investigando, realmente investigando, tengo que recalcarlo, y que no se torture principalmente. Sí, ya continuando, sí, muchos. Por lo mismo, por la corrupción, deben de ser miles. Tienen que buscar una reforma de la Constitución y fijar un límite. Yo no hablo con los jueces, yo hablo aquí, porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública en una democracia. Y también para manipular una agenda y a la vez a la población para que exijan y se cumpla un propósito que se tiene fijado. En este caso, presionar a la Suprema Corte y mantener esta figura jurídica. Porque yo se la agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su misa mañanera llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Damas y caballeros, así es. López Obrador admitió que presionó a la Suprema Corte para mantener, podremos decir, este capricho. Recordemos quién impulsó inicialmente esta figura, Felipe Calderón Hinojosa. ¿No se supone que un presidente de izquierda analizaría esto y si realmente violara derechos humanos, buscaría tumbar esta figura? ¿Creen que Felipe Calderón instauró esta figura jurídica simplemente porque iba a ayudar? ¿O para hacer justicia? No, la instauró para deshacerse de la gente incómoda, principalmente, damas y caballeros. E igual, López Obrador, como cualquiera que está en el poder y como político, hace lo mismo. Sin esta figura, López Obrador no podría, ¿cómo decirlo?, encarcelar a los incómodos. No tendría una forma de deshacerse de ellos. Y me refiero a los políticos incómodos, principalmente. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.